Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Eli Villanueva Cutz y hoy vengo presentando dos temas muy importantes: los elementos de la convivencia y los efectos de la globalización en las bases jurídicas modernas. Y es que este último tiene mucha relación con el primer punto, ya que podría entenderse que es un derivado del mismo. Por ejemplo, empecemos con el tema de elementos de la convivencia. Hay que entender que la convivencia es una actividad que se ha desarrollado desde los principios de la humanidad hasta el día de hoy, por el hecho simple de coexistir con nuestros semejantes. Podemos notar esas conductas desde muy pequeños, desde nuestro núcleo familiar, luego hacia nuestro núcleo educacional, es decir, en la escuela, y también a la integración a nuestra sociedad o comunidad. Hay que tener en cuenta mucho de esos aspectos porque esas conductas las vamos integrando desde que somos pequeños para el desarrollo de nuestra vida. Es importante, por lo tanto, que el núcleo familiar sea llevado en armonía y en un ambiente correcto en el desarrollo del menor. La negligencia puede derivar, por ejemplo, en problemas en la conducta, por ejemplo, trayendo trastornos mentales como la psicopatía, que son conductas muy precisas que, por ejemplo, se destaca de la mentira patológica, del encanto, de las emociones superficiales. Como por ejemplo, eso es lo que puede desarrollar una negligencia familiar, el núcleo más importante para el individuo en cuestión de poder aprender conductas, ya que es el primer punto en donde partimos para nuestra integración educacional y social. También depende de la comunidad donde nos desarrollaremos, adoptaremos básicamente aquellas conductas que más nos sirvan para nuestra adaptación. Básicamente nuestro cerebro se encarga de, debido a la edad, la plasticidad neuronal es mucho más concreta y mucho más nueva, lo que nos ayuda a aprender y a adoptar todas esas medidas para nuestro futuro. Aquellas conductas son muy persistentes, por ejemplo, lo podemos notar en la actualidad, simplemente con ver los hechos delictivos que han crecido alrededor de nuestro país, por ejemplo, aquellas conductas que llevan más ante lo antivalórico, es antivalor básicamente. El respeto, la equidad, la justicia, la tolerancia son aspectos que lamentablemente se han ido perdiendo, pero que a la vez también siguen luchando para poder crear una mejor armonía y convivencia entre los humanos. Los efectos de la globalización en las bases jurídicas modernas lo podemos encontrar y igualar básicamente con la convivencia humana. Como ya había comentado, es un derivado del mismo. ¿Por qué? Por ejemplo, lo podemos entablar con el punto de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias jurídicas que trajo. Por ejemplo, la creación de instituciones internacionales como la ONU, que ha permitido que los estados parte puedan formar convenios o tratados para salvaguardar los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana. Y así un sinfín de ejemplos, por ejemplo en México, con la reforma llevada en el sistema penal, que era un sistema inquisitivo, pasó a ser un sistema oral y adversarial, con el fin de que los juicios sean orales y que exista, por ejemplo, la presencia de los jueces y de las partes correspondientes. Por lo tanto, lo que quiero llegar es la creación de principios procesales para salvaguardar el debido proceso, entre otros puntos. Todo esto viene derivado, como ya comenté, de la convivencia humana, de las propias conductas. En este caso, los elementos de la convivencia vienen derivados de aquellos, por ejemplo, de los propios valores, como ya había comentado. Puede ser del respeto, de la tolerancia, de la solidaridad, por ejemplo. Y todas estas conductas las vamos obteniendo a lo largo de nuestra vida, desde nuestro núcleo familiar, del núcleo educacional y del núcleo social o de la comunidad. Es por ello que existen tanta diversidad en personalidad y comportamientos humanos, y que derivado de aquello puede generar efectos tan grandes como la globalización, como ya habíamos comentado, que simplemente es un rasgo masivo de la propia convivencia humana, ya que ha traído efectos tanto políticos, económicos, sociales, culturales y de distintos puntos, que han influido, por ejemplo, en las leyes o normas de un Estado. En México es muy evidente, en donde los tratados internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos son la base primordial de las leyes y de la propia legislación mexicana.